Què tal, com esteu? Doncs és el moment de l'entrevista i avui tenim amb nosaltres ni més ni menys que Sonia Gómez, que nos presenta su último single, Ave Fénix, y su próxima gira de conciertos por España, cantante y artista sevillana, conocida por ser la vocalista y guitarrista del trío femenino Sweet California, se embarcó en 2023 tras el grupo a darse pues un tiempo en una prometedora carrera en solitario y ahora publica Ave Fénix y queremos que nos cuente pues un poquito todo cómo le está yendo y cómo está. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, pues muy bien, muchas gracias, qué presentación, me ha encantado. Uy, no, no, por favor, a ti. Por cierto, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues mira, estoy muy bien, me pillas ahora en la furgo, porque así nos vamos los artistas, de tanto de gira como de promo. Y Ah, nada, hoy he tenido día de promo, entonces por eso ujú. me pillas aquí. Y estoy muy feliz, Arriba la lleva. verdad, muy contenta de que, pues de que me estén saliendo las cosas bien, sinceramente. Pues bueno, señal de que hay un trabajo detrás, ¿eh? Porque sin trabajo detrás, pues tú sabes bien que ya llevas mucho tiempo en este mundillo que no es fácil. Para nada, lleva mucho trabajo y parece que las cosas se hacen en un segundo, pero lleva muchos meses de preparación detrás. Por ejemplo, Ave Fénix, yo empecé con todo el concepto de Ave Fénix en febrero. Y mira el mes en el que estamos, o sea, Sin duda, sin duda, sin duda. Ave Fénix es una canción pop rock que habla de una evolución personal, en este caso, de, de tu propia, en este caso, de tu propia vivencia, ¿no? Que ha dado inicio a una nueva etapa musical con tu carrera en solitario. ¿Qué nos puedes decir de este Ave Fénix que ha vuelto a resurgir con más fuerza? pues mira, te voy a contar un poquillo cómo nace Ave Fénix, porque a mí también me gusta mucho contar cómo nacen las canciones, ¿no? Y en mi caso, yo tuve como varios problemas personales y demás, ¿no? Y siempre que escribo canciones, para mí es mi manera de ir a terapia, por así decirlo, ¿no? Me sana mucho escribir. Entonces, pues empecé a tener esta idea de Ave Fénix, porque ya después de haber pasado todo lo malo, ¿no? Empecé como a ver la vida de otra manera y, y escribí Ave Fénix por eso, ¿no? Y también quería escribirla sobre todo para todas esas personas que necesiten un poquito de apoyo, ¿no? Un poquito de empuje, de decirle, oye, que nada es eterno, que lo malo no dura para siempre. Entonces quería también dar ese mensaje, ¿no? Para todas esas personas que estén ahora mismo en un momento en el que les falte pues ese empujoncito que declararles desde aquí, desde mi parte, que de todo se sale y que hay que seguir para adelante. Qué importante es esto que nos estás contando, porque seguro que muchísima gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pues ha pasado por algún momento en su vida en el que a lo mejor le ha salido un bache, porque la vida, por desgracia, es esto, ¿no? O sea, una subida, una bajada, una de cal, una de arena, y nos tenemos que ir sobreponiendo, pero al final, pues la vida sigue, ¿no? Y tenemos que continuar, ¿no? Y esa ave fénix es un poco, yo creo que ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de adelante, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además en el videoclip también lo quise reflejar. En el videoclip hay dos puntos muy importantes para mí, que son el cubo naranja de LEDs, que representan la ansiedad. Por eso al principio estoy encogidita dentro y ya al final del videoclip salgo, que aunque cueste, se puede salir, chicos. Es una cosa que evidentemente va a estar ahí siempre, pero se puede salir. Y, y nada, y el otro punto que también quise reflejar era el bullying, ¿no? Por eso el tema de que sea en un colegio, con una mini yo. Sí, sí, O sí, está sea, muy bien. sí, quiero, Y, quiero que la gente y, sepa que de todo se sale y que de todo, mm, al final siempre sale el sol al día siguiente. sobre todo, has utilizado esta figura del ave fénix, ¿no? En la mitología y también porque hace referencia a cómo reconstruirnos a través de nuestras propias cenizas, ¿no?
Exactamente, exactamente. El evolucionar, ¿no? Y renacer de tus propias Mm. cenizas. Y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Esas heridas que alguna vez hemos sufrido, ¿no? Esas seguidas o heridas o cicatrices que seguimos teniendo en nuestra piel que nos recuerden que pasamos por eso, pero pasamos por algo y salimos de aquello. Así es, pero más allá de lo musical, Ave Fénix, como decíamos, también es el manifiesto de la liberación creativa de Sonia Gómez y no hay ataduras de ningún tipo en esta nueva etapa y eso se traduce en una artista pues más desinhibida que hace del eclecticismo su mayor virtud Ujú. y si la ecuación le sumamos el talento de Beli Basarte y Marlon Pacho, el resultado es un himno empoderado que promueve la autenticidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, yo siempre lo digo, estoy súper agradecida a la gente que me está ayudando tantísimo en este proyecto. Sin duda, claro. Peli es una de las personas de las que siempre hablo, que es que Lo sé, lo sé. no puedo decir palabras malas de ella porque es un amor. Ha sido de las personas que más me ha ayudado desde el principio y luego a la hora de componer es que nos entendemos a la perfección. O sea, yo vengo con una idea, se la enseño y ella sabe por dónde tirarla, ¿sabes? Y luego escribimos y todo, que parece que nos leemos la mente. Entonces, es una persona que no quiero perder nunca, porque aparte de muy buena artista y muy buena compositora, es muy buena amiga. Eso es importantísimo poderse, digamos, aquí decim recolzar, ¿no? Un poco, pues, tener ese apoyo, ¿no? Tan importante con una persona que te entienda y que además te aconseje de una forma sincera, porque ya sabemos que en este mundillo del artisteo, el mundillo de los artistas, pues hay mucha gente que tú sobre todo lo debes haber vivido. Hemos hablado también aquí con varios artistas, ¿no? Que al final lo que cuenta es realmente la gente que está contigo y los años te lo muestran después, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo siempre digo una cosa, los que están en las malas estarán siempre, porque en Sí. las buenas está todo el mundo. Sí, y además, vuestro mundo, el mundo sobre todo del artista, del cantante, es un mundo en el que estáis muy solos en muchos momentos, porque la gente, claro, la gente ve, pues, los estadios, ve las multitudes o ve las fotografías, las entrevistas, pero luego que hablamos, pues, ya te digo, con, muchos artistas. Luego los focos se apagan, y cuando Total. los focos se apagan, es cuando te encuentras con ti mismo, con ti misma, y claro, la realidad, es distinta, ¿no? A lo que la gente te ve, ¿no? Los focos, Instagram, ¿no? Y es así al final, ¿no? Ujú. Totalmente, totalmente. Y aparte, mira, ahora voy a abrir un melón. Ábrelo, por favor, Y es el encantado. siguiente, aparte de todo esto que tú comentas, los artistas tenemos que vivir con un añadido más, que ya yo creo que tenemos bastantes añadidos, que es que aparte de que tenemos que hacer todo nosotros, o sea, todo lo que ven, ya sea concepto de Todo, videoclip, todo, sí, tema, sí. si eres autor, el tema, la letra, toda aparte de todo eso y de lo que tú has comentado, de que luego te vas del escenario y estás solo. Aparte de eso, a día de hoy tenemos que lidiar con una cosa que es, ¿cómo decirlo? Y hago así, ¿vale? Hago así. Entre comillas, si abrimos. La de opinión con la que se ve mucha gente, que se ve con el derecho de Mm, insultar a los artistas por el simple hecho de que es que como eres una figura pública, mm. no haberte Sí, dedicado a esto y es como, tenemos sentimientos. ahí está. Y oye, que yo tengo que decir que en mi caso soy muy afortunada porque mis seguidores son maravillosos, son muy respetuosos, pero Mm. vivo diariamente cómo pues se meten con compañeros míos y es muy fuerte porque la gente se siente muy valiente detrás de una pantalla. Así es, así es.
y muchas veces no somos conscientes del daño que estamos haciendo por un comentario tonto que a lo mejor no viene ni a cuento Total, y eso se lee y a lo mejor por X motivos esa persona está en un momento bajo, porque repetimos, somos personas, todos somos personas, esa persona se afecta. total, total. Sí, sí, Y sí. y es así, y no podemos obviarlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes cada vez más y yo abogo por lo que muchos artistas y se han hecho hasta plataformas para que en según qué redes se dé hasta el DNI de la persona para saber exactamente quién hay detrás para luego actuar con la ley por delante porque hay gente que no tiene medida y lo Es que hace no tiene nombre. exacto, a mí me parecería eso genial, que se viese, ¿no? Porque además normalmente todas estas cuentas que se suelen meter con gente Ujú. son misteriosamente son cuentas sin foto de perfil, Sí, con un sí. nombre inventado. O sea, Exacto, y un nombre cutre, de lo más cutre que te puedes encontrar. total, dices, bueno, pues okey, Sí, siguiente. sí, es verdad, es verdad. Oye, ¿y tú qué empezaste realmente empezaste joven en la música? ¿Con cuántos años empezaste tú? Pues tenía 21, bueno, cuando empecé con Sweet tenía 21, pero Ujú. realmente empecé así a cantar y a formarme con 13 años. Imagínate, o sea, que lo llevas en la sangre. Bueno, se podría decir, sí. ¿Qué Mi le padre dirías qué le dirías a la niña de 13 años ahora mismo, si supieras que ahora estarías donde estás? pues fíjate que no le diría nada. Que No vaya viva, ¿no? claro, no vaya a ser que le diga algo que le condicione y ya no me pase. Mejor. Mejor, 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 mejor. Lo que sí que me gusta es ese mensaje que das, precisamente también en el videoclip, que por cierto me encantó, ese mensaje, contra el bullying. Hablamos hace poco también con una cantante que sufrió bullying, que la ganadora de un reality aquí en Cataluña, la Jim, que es de Euforia, y precisamente nos lo comentaba, am, que qué duro es ser un joven o un niño y y que no te crean, que te digan que estás a lo mejor imaginándote cosas, esto tranquilo, que ya pasará, ya veremos a ver de aquí un tiempo, a ver lo que pasa, ¿no? Ya veremos, no, está sucediendo ahora. A lo mejor luego es tarde y luego nos vamos a arrepentir. Señoras y señores, el bullying no es una tontería. Exacto, exacto. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Cuando hay un problema se tiene que solucionar en el momento. No se puede dejar pasar. Y más No, no. esto. Sin duda, sin duda alguna, sin duda alguna. Oye, el concepto del disco, ¿cómo lo creaste? O sea, porque es realmente un trabajazo, que también es importante. El concepto en sí de todo, porque todo está muy bien hilado todo. Sí, pues nada, pues con mucha paciencia, dándole muchas vueltas a la cabeza, porque soy una persona que no para de poco. Se nota, se nota. Y pues nada, con mucha paciencia. Este verano me he pegado todo el verano trabajando, todo el mundo de vacaciones y yo trabajando, Ahí, pero venga, venga. muy contenta de que, pues, de hacerlo, ¿no? Al final las cosas salen y luego yo me siento muy orgullosa de mi trabajo porque lo veo y digo, oye, mira que ha servido y ha merecido la pena tantas horas de curro, tantos días pensando y tantos días haciendo que si guiones y de todo y muy contenta, muy orgullosa, la verdad. Y oye, ahora, llegan conciertos, si no me equivoco, ¿eh? Por ejemplo, el 29 de noviembre estarás por Valencia, ¿eh? Eso es, eso es. ¿Eh? Ah, voy a estar en toda España, o sea Por que, por todos lados. No sé si tienes algunos conciertos ahora aquí ya cerquita que nos puedas. pues el primero en el que empiezo es en Madrid, que es el 9 Ujú. de noviembre, y ese es con banda. Ese es con Guau, banda. qué guay. Claro, el resto de la gira va a ser en acústico, en un formato acústico, porque Mm, yo en Madrid ya hice uno en junio, entonces ya les enseñé ese formato.
Y ahora yo quería mover ese formato al resto de España y también enseñarles este concepto, ¿no? Que quiero mostrarles, que es literal cómo nacen las canciones, que son con una guitarra y una voz en mi cuarto. Ujú. Como una pequeña invitación, por así decirlo, a invitarles a mi cuarto, ¿no? Vente a mi casa y te enseño las canciones que compongo. Entonces voy a cantar canciones que ya han salido, que ya conocen, canciones que conocen por otro lado, Ujú. y luego yo tengo como me gusta, ¿no? Hacerle un pequeño obsequio a esa persona que se gasta su dinero en venir a verme. Y el obsequio es que les enseño canciones que aún no han salido. Eso es un regalazo. Y claro, es una experiencia, yo creo que es una experiencia que no puedes vivir en otro lado, o sea, solamente la puedes vivir en el concierto, porque es una canción que ni está en redes, ni está en ningún lado. De hecho, yo pido, no grabemos, que esto se quede entre nosotros. Y por favor, Entonces es que a mí no me importa, que la suban, pero como quiero que sea un regalo para esa persona que está ahí, pues que lo creo que disfruten, que lo vivan el momento. exacto, exacto, que tenemos también que vivir el momento. Sí, por favor, porque el otro día también hablamos, otro invitado, ¿no? Las pantallas, ¿no? Que a veces, pues, nos olvidamos de que estamos viendo un concierto, ¿no? Y realmente lo que importa es la esencia, lo que te llevas, el momento, ¿no? Total. No lo que estás viendo a través de un cristal. Y aparte te digo una cosa, se ha demostrado científicamente que cuando tú estás viendo algo a través de una pantalla, no retienes la misma información que si lo ves directamente con tus ojos. Está Entonces, clarísimo. yo normalmente cuando voy a un concierto, me gusta grabar algún videíto, pero yo me veo el concierto entero y de repente hay un momento muy, 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 muy increíble que digo, lo grabo, ¿sabes? Sí, Pero sí. me gusta disfrutar todo, pues, como hay que disfrutarlo. No, no, oye, es que yo creo que ha de ser así. ¿Tienes algún artista, que digas, me ha influido en algún momento de mi vida de una forma importante? Pues sí, muchísimos. Mira, desde Avril Lavigne, que eso fue para mí, vamos, un antes y un después. Fue un bombazo, esa mujer fue un bombazo. Me Sí, sí. acuerdo perfectamente. Y luego, pues ya más adulta, bueno, adulta, ya tenía como 16 o así, empecé a escuchar a McFly, que es una banda británica. Ujú. Y bueno, ellos me marcaron tantísimo que gracias a ellos empecé a tocar la guitarra, empecé a como a formarme más, ¿no? Y me marcaron tanto que los tengo hasta tatuados. O sea, Tela marinera. sí, y bueno, mucha más gente, Michael Jackson, quiero decir, actualmente también escucho muchísima música de ahora, ¿no? Me gusta estar actualizada. Mm. Sí, sí, al día, vamos, un poco al día de lo que está sucediendo. Déjame decirte también, que eso es difícil en un artista, pero tú también lo has, conseguido, y es que con este disco, yo creo que has creado una marca, y cuando escuchas este disco, realmente vas viendo y vas reconociendo cada vez más a Sonia Gómez, y eso es realmente un acierto, y te doy la enhorabuena. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. No, no, es así, y se nota ese mundo interior que tienes, por eso que nos explicabas, ¿no? Eso de estar en tu habitación, que ese realmente es tu mundo, y no es fácil luego, mostrarlo, porque tú luego lo muestras Exacto, a al público, y realmente, eso es la magia que decías tú, ¿no? De poder regalar esas canciones y que la gente lo viva, y que sea ese, digamos, regalo mutuo, ¿no? De que ellos reciben tu música y tú se la regalas, ¿no? Que ese es el acto más bonito que hay en el mundo, y la música es un regalazo. totalmente, totalmente. Yo la verdad es que tengo que decir que lo que más me gusta son los conciertos, Ujú. porque es el momento en el que conecto, ¿no? Con la gente, cuando de verdad nos ponemos caras y me encanta tenerles presente, ¿no? Y que me cuenten, pues esta canción me gusta más, esta canción me gusta menos, o yo qué sé. Me ha pasado, por ejemplo, que en uno de los conciertos de Madrid Sí. canté, pues lo que te digo, ¿no? Canté varias canciones que no han salido y me han escrito dos chicas que cuando salía una de ellas
porque se iban a casar y querían poner la canción. Madre, eso sí que es bonito, por favor. Eso sí que es. Claro, que les había encantado la canción y querían ponerla para cuando iban a entrar al altar, vamos. Ay, Dios, qué bonito. Oye, luego que te envíen el vídeo, ¿eh? Total, total. Oye, pues, de verdad, Sonia, ha sido un placer tenerte hoy en el programa. De verdad que muchísima suerte en todo lo que hagas. Ah, ¿Con qué canción? Mira, ahora acabaremos la entrevista. ¿Con qué canción del disco te gustaría que acabáramos? Pues con Ave Fénix, que es la última que he sacado. Muy bien, pues los deseos son órdenes. Con esa canción acabamos la entrevista de hoy. Sonia Gómez, ha sido un placer tenerte aquí. Recordadla que la podéis seguir en redes, podéis seguirla, sobre todo, como dice ella, en los conciertos, que es donde ella lo vive más también y donde el público también puede disfrutar más de esas canciones y de esas perlitas, de esos caramelitos que va lanzando, como son estas canciones inéditas que va dando a conocer a su público. Pero, oye, Ave Fénix, todo el mundo, por favor, a escucharlo, que vale muchísimo la pena. Y adelante con todo lo que hagas. Un abrazo muy fuerte, Sonia Gómez. Muchas gracias. Hasta luego.